Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros. La decisión que tenemos que tomar esta mañana es una decisión realmente importante para la vida democrática de este país, pero fundamentalmente para una institución que su deber es la defensoría de los derechos de las y los habitantes. Es reconocida por Naciones Unidas como el Mecanismo Nacional de Derechos Humanos. Y yo quiero profundamente agradecer que nos concentremos como diputadas y diputados en este proceso, porque es muy importante. Es muy importante para este país, es muy importante para las personas, especialmente las personas que aún siguen siendo discriminadas, que aún siguen siendo consideradas no iguales, que aún se encuentran en mucha desprotección. La Defensoría es para todas las y los habitantes, pero especialmente para aquella gente que está en mayor desprotección y cuyos principios básicos de derechos humanos están siendo violentados. Antes de hablar del perfil ideal de la persona para que asuma la Defensoría de los habitantes y de la gran responsabilidad que tiene la Defensoría misma, quiero hacer referencia a una fecha muy importante que cumplimos el lunes y hubo algunos eventos para recordarnos, pero hubo muy poca presencia de las y los diputados. El lunes se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración surge después de la Segunda Guerra Mundial, surge después de el Holocausto, surge como un acuerdo mundial por la paz, por la justicia, por la dignidad, como un acuerdo mundial reconociendo la atrocidad de lo que había pasado, reconociendo que eso no nos podría volver a pasar como humanidad. Y todos los años que celebramos un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos tiene que recordar los antecedentes, nos tiene que recordar y nos tiene que renovar en votos y en compromisos para que nuestra vida personal, nuestra vida privada, nuestra vida pública sea realmente un ejemplo de coherencia y de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Esta declaración reconoce los derechos humanos como los cimientos de la libertad, la justicia y la paz. Es el primer documento con valor universal, con él inicia un nuevo paradigma, la doctrina de los derechos humanos. Y es tan importante hablar de los derechos humanos en este momento porque vamos a hablar de la defensora de las y los habitantes, de ese mecanismo que es el responsable de velar por la promoción y protección de los derechos humanos en este país, en su relación directa con la actuación del Estado costarricense y con toda la prestación de sus servicios. Los derechos humanos son principios y garantías mínimas que los Estados deben respetar, promover y proteger. Dentro de sus principios, y este es muy importante, máxime en estos tiempos, porque aquí no estamos hablando de palabras vacías. Estas palabras tienen mucho contexto en la Costa Rica de ahora. No admite reparos de índole cultural. Una vez reconocidos, rigen para todas las personas de todas las regiones del mundo porque se establecen como básicos de dignidad humana. Y esto es central, no media relativismos culturales. No justificamos para decir que como en ese país a las mujeres se autoriza que las mujeres sean golpeadas porque esto es cultural, eso se va a permitir. No, tampoco podemos decir que las niñas de 16 años, porque están muy crecidas, entonces las podemos casar. No, tampoco podemos aceptar estos relativismos culturales. Tampoco podemos decir que las costumbres
van a imperar por los derechos humanos. Hay una serie de principios básicos de los derechos humanos. Hay uno muy importante de recordar el día de hoy, tiene que ver con la progresividad. Es decir, el retroceso es inaceptable. Una vez reconocidos, no se puede retroceder en materia de derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Después de un proceso muy complejo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este país tiene un reglamento que permite la fecundación in vitro, porque es una forma de reconocer que hay una discapacidad para la procreación con métodos totalmente naturales y que hay derecho al utilizar la ciencia y la tecnología para poder disfrutar de la vida en familia y de la decisión de si se quiere tener hijos o no se quieren tener hijos. Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar el retroceso de este instrumento que ya tenemos, porque ese es un reconocimiento de derechos. Además, quiero también recordarles hoy, en el marco de una elección tan importante, que tenemos 8 tratados internacionales, podríamos decir básicos, de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y solo estoy refiriéndome a los instrumentos universales, no estoy haciendo referencia a los instrumentos y al sistema de protección que tenemos a nivel de la región, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de esos instrumentos, estos 8 son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de 1966, precisamente en el año que nací, un año importante porque generó estos 2 pactos. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1965. En el 65 se emite esta convención y aún al día de hoy en este país nos consideramos todos mestizos del Valle Central y no reconocemos, a pesar de que ya lo tenemos en nuestra Constitución, a esta Costa Rica étnica y multicultural. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de 1979, que para nosotras es casi la Carta Magna en materia de derechos humanos. Y a partir de esta fecha comenzaron 2 décadas muy importantes de implementación de instrumentos de derechos para las mujeres en todos los países, especialmente en la región, y recordemos la ley real, la ley de igualdad real de los 90, una década muy importante en materia de derechos humanos de las mujeres. También tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, un instrumento muy importante, especialmente para las personas privadas de libertad. Y la reivindicación de este instrumento ha significado también que personas que no reconocen este marco de convencionalidad protesten en contra del trato digno a las personas privadas de libertad. Otro instrumento muy importante de que todo el mundo se enorgullece, pero a veces es pura retórica, porque en el fondo vemos los grandes vacíos, como la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas de 1989. También la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, un instrumento que Costa Rica no ha ratificado. Es el único de los 8 instrumentos que aún no hemos ratificado y que vivimos una oleada de xenofobia, de muchísimos temores. Algunos han llamado la venida de nuevo del fascismo, donde las mayorías consideramos que tenemos derecho de decidir e imponernos sobre las minorías. Y está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008. Y también hay grandes retos, pero también hay avances importantes. Y yo quiero aprovechar y rescatar el trabajo que está haciendo aquí la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Personas Adultas Mayores,
se les ve trabajando, y a mi compañera Catalina Montero por el destacado trabajo y compromiso de vida que tiene para con esta población. En este contexto y con estos instrumentos, ¿quién debe encabezar la Defensoría de los Habitantes? Hay otro elemento, además del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que es muy importante retomar, que es que la Defensoría ya cumplió 25 años de poder desarrollar sus funciones. Ya es conocida y tiene bastante legitimidad. Una Defensoría que además tiene que remozarse, una Defensoría que tiene que repensarse, una Defensoría que sabemos, y no es un secreto, la complejidad interna que vive. Este Estado tiene que revisarse en su conjunto, tiene que generar mecanismos de reorganización institucional y de cultura institucional. No es posible que tengamos gente trabajando en instituciones públicas 25 años seguidas sin oportunidades de moverse hacia otras instituciones, generando a veces culturas y dinámicas organizacionales muy nefastas. La competencia de la Defensoría de los Habitantes como institución de ombudsman, acreditada como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene dos grandes mandatos: la defensa y la promoción de derechos humanos. En cuanto a la defensa de los derechos humanos, la importante cantidad de solicitudes, de denuncias que recibe la Defensoría es un indicador importante de su avance. Tiene una particularidad muy importante, y aquí quiero hacer énfasis, y realmente, compañeras y compañeros, quiero que pongamos mucha atención. Su jerarca debe de contar con un atributo que no tiene ninguna otra institución, y es el de la magistratura de influencia. Ese es el principal poder, esa es la principal herramienta que tiene la persona defensora de los habitantes. La magistratura de influencia es un poder, es una investidura que tiene, es una legitimidad que tiene, es una dignificación del cargo que es importante para que pueda influir en el conjunto del Estado, sabiendo que su criterio no es vinculante. Reconociendo también que ella constituye la voz del pueblo, y de un pueblo tan diverso, tan plural y tan rico como es el pueblo costarricense, integrado por un poquito, más o menos un 50% de mujeres, un 50% de hombres, un 8% más o menos de población afrodescendiente, de población negra, de población mulata, así autodenominados, o afrocaribeña o afrocostarricense, un 2% de población indígena, un 10% de población migrante o un poquito más, donde la mayoría es nicaragüense, seguida de colombianos, de cubanos, de venezolanos. Tenemos gente de todo el mundo. Esas son las personas que habitan. Tenemos gente heterosexual, bisexual, homosexual, transexual. Tenemos niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Tenemos personas del campo, de la ciudad. Esa es la complejidad. Ayer, cuando estábamos, muchas personas de los que estamos acá, estábamos en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y escuchábamos las diferentes acciones para las diferentes regiones, y me quedó muy presente la importancia de la política diferenciada para vivienda para Limón y la política diferenciada de educación para San Carlos, para la parte norte del país, y saber que la parte norte del país, especialmente San Carlos y Pérez Celedón, son de los cantones con mayor cantidad de embarazos en adolescentes. Y hace poco acompañé a nuestra ministra de Justicia a los centros de personas privadas de libertad en Pérez Celedón, y me encontré con un dato que realmente me sorprendió, y ahí estuve con la diputada María Vita, que es también de la zona, que es de los cantones que registran mayor cantidad de personas privadas de libertad por violación sexual.
Entonces una dice, por supuesto que hay que intervenir en estos lugares con políticas muy fuertes en materia de educación. ¿Y por qué es importante trabajar la magistratura de influencia? Porque la Defensoría tiene que cumplir con al menos 3 requisitos: actuar con independencia de criterio, tener contacto directo con las organizaciones de defensa de derechos humanos y la sociedad civil organizada, no con una, ni con 2, ni con 3, con las organizaciones que sean necesarias, pero especialmente con aquellas organizaciones que están diciendo: aquí me duele, aquí me discriminan, aquí me violentan los derechos humanos. E impulsar acciones de prevención de las violaciones de derechos humanos y educación en derechos humanos. En el 2016, la Defensoría obtuvo el estatus A como Institución Nacional de Derechos Humanos, que valora estos aspectos, estos 3 que he mencionado: la independencia, el contacto directo con las organizaciones e impulsar acciones para la prevención de violaciones de derechos humanos y de educación. Entonces, para poder seguir considerando a la Defensoría con estatus A y para que mantenga ese estatus, eso lo que le permite es ser considerada como acreedora de comparecer ante los órganos de los tratados para incidir y presentar sus informes de cumplimiento de derechos humanos. Y esto es central en la cultura de derechos humanos de este país. No es solo que el Estado y la sociedad civil presenten sus informes en materia de derechos humanos y puedan comparecer ante los órganos de tratado que tiene cada uno de estos instrumentos a los cuales hice referencia, sino que también la Defensoría como órgano, mecanismo de derechos humanos con estatus A también pueda presentarse ante esos órganos de tratados. Una defensora que tenga claro el enfoque basado en derechos humanos, que sepa orientar el accionar de la institucionalidad con cada una de sus intervenciones, que refuerce el respeto de los derechos humanos en el Estado, que lo fortalezca y le dé herramientas para que sea capaz de cumplir con todos los compromisos internacionales de derechos humanos, armonizado con el ordenamiento jurídico nacional. La magistratura de influencia es requisito sine qua non para que realmente la defensora cuente con la legitimidad que requiere para lograr que esta intervención sea eficaz y eficiente y para que la institucionalidad cumpla con sus recomendaciones. Compañeras y compañeros acá de la Unidad Social Cristiana, la magistratura de influencia es contar con la integridad personal para dirigir la institución, con reconocimiento de su liderazgo por parte de las y los habitantes, por sus aptitudes de escucha, respeto, interlocución, habilidad para abordar los conflictos y generar soluciones justas y equilibradas. Compañeros y compañeras, hemos definido 3 requisitos sustantivos para el perfil de la persona defensora que estaríamos apoyando. Uno de esos es que sea una persona conocedora de la institucionalidad pública costarricense, porque precisamente va a velar porque esta institucionalidad, porque el Estado en su conjunto y la prestación de sus servicios estén respetando este enfoque y estén respetando a las y los habitantes, y que tenga esa neutralidad en pro de los derechos humanos para no discriminar y para no tener un vínculo directo con ningún partido político. También hemos dicho que esa persona tiene que ser sumamente sólida en materia de derechos humanos, es sumamente solvente, que no haya cuestionamiento, que no haya ningún argumento ni pretexto para decir
que los derechos humanos tienen un relativismo cultural, lo cual es inaceptable. Y también una persona con una gran solvencia ética, una persona que no se preste a campañas que utilice a los niños y a las niñas y a las personas pobres para su candidatura a la Defensoría de los Habitantes. Eso es inaceptable para esta fracción. Esas son tres condiciones centrales, además de la capacidad de diálogo y escucha a todas estas organizaciones y grupos de personas que están diciendo: aquí me duele, escúchenme, porque estoy siendo víctima de discriminación, y aunque ustedes, mayoría, no lo quieran reconocer, esta es una realidad que me está oprimiendo los principios fundamentales de derechos humanos. Muchas gracias, compañeras, compañeros, especialmente por la atención que han logrado poner a mis palabras.